Buenos días, Venezuela, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta emisión de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. Mucha información que revisar en materia económica, sobre todo en materia de hidrocarburos. Para ello nos acompaña esta jornada el diputado de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, quien además es miembro de la Comisión de Hidrocarburos. Bienvenido, diputado. Qué gusto que nos pueda acompañar en esta jornada. Y bueno, hay que comenzar, ¿no?, de inicio con esta extensión que ha dado la administración de Donald Trump a petroleras que hacen vida o que hacían vida en nuestro país, en el caso específico de Chevron, ¿no? Esta licencia 41B que va a extender por un plazo más la retirada de Chevron del mercado venezolano. ¿Qué opinión le merece al ser parte de la Comisión de Hidrocarburos? Mira, hay mucha preocupación sobre el impacto que pueda tener en la economía venezolana la salida de Chevron de Venezuela producto de la eliminación de la licencia, ¿no? Poca gente sabe que Chevron en Venezuela lo que tiene son 100 trabajadores, de los cuales 99 son venezolanos. Es decir, la operación donde Chevron es socio minoritario en 4 empresas mixtas con Petróleos de Venezuela depende fundamentalmente de trabajadores venezolanos. De manera tal que lo que va a pasar en Venezuela es que se va a asumir el modelo que desarrollamos en Sinovenza. Sinovenza, cuando se aplicaron las medidas coercitivas unilaterales, el socio ve allí, bueno, prácticamente redujo su participación al mínimo. Y sencillamente la gerencia venezolana, pues ahí estaba un viejo petrolero, como le digo, un gran amigo, Ramón Arias, al frente, y llevó la empresa de 40.000 barriles día a 100.000 barriles día, a esfuerzo propio con nuestra gerencia y con nuestros trabajadores. Y creo que es eso exactamente lo que vamos a hacer en las empresas en las cuales Chevron participa, ¿no? De manera tal que lo que va a hacer Venezuela es voltearse a ver quién en India, en Asia, en África, quiere ese crudo que es tan apetecible para la producción de asfalto. Pero hay también un tema colateral, y es que la administración de Trump ha anunciado un arancel de aproximadamente el 25% para pues empresas que compren o países que compren el petróleo, el crudo venezolano. ¿Cómo está evaluando esto la Comisión de Petróleo? Mira, hay un debate muy serio sobre eso que depende fundamentalmente de la capacidad que tengamos en comercio y suministro de gerenciar y buscar nuevos clientes. Las empresas que tienen intereses en Estados Unidos, por supuesto, se ven afectadas por las medidas coercitivas unilaterales porque no quieren ver afectado su negocio en Estados Unidos o en Europa. Pero hay muchísimas empresas que no tienen intereses en Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos, sino en su propio mercado. En India hay empresas propias, pequeñas, que pueden comprar crudo venezolano. En la misma China hay empresas privadas que están interesadas en el crudo venezolano. Europa ha dicho de manera muy clara que va a responder fuertemente si Trump aplique esos aranceles al crudo venezolano y afecta a los países europeos. De manera que aquí el tablero está muy movido y Venezuela lo que tiene que hacer es muy audaz en relación a buscar nuevos mercados y nuevos clientes para nuestra producción petrolera, porque el mercado energético es un mercado que está en demanda. No hay exceso de petróleo en el mercado y la prueba es que, bueno, cualquier cosa que pasa dispara los precios. El WTI está en $73, subiendo desde que Trump anunció que iba a aplicar esa medida a los países que compraran el crudo venezolano, y Europa ve afectados sus intereses allí. La cesta OPEC está por encima del WTI, pues está en $75. De manera tal que hay un incremento en la oferta y en la demanda, y nosotros lo que tenemos que hacer es ser audaces, entender que Estados Unidos quiere dañar a Venezuela, dañar nuestra economía y asumir una posición soberana como lo ha asumido el gobierno de Nicolás Maduro, como lo ha asumido nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en una gestión extraordinaria por mantener la producción de petróleo de Venezuela creciendo, y vamos a seguir creciendo. Yo estoy seguro que este año alcanzamos la meta que fijó el camarada presidente Nicolás Maduro de llegar a 1.500.000 barriles, y según las cifras extraoficiales que tenemos, bueno, Petróleo de Venezuela debe estar ya rondando el 1.100.000 barriles.
Entendemos entonces, lo que ha dicho usted es que pese a la salida de Chevron de la jugada petrolera venezolana, pues el país está en condiciones de seguir produciendo petróleo y explorar nuevos mercados. Es lo que entiendo que nos ha explicado, pero hay un tema colateral interesante, más allá de la evaluación que hace del West Texas Intermedia y de algunas nomenclaturas petroleras, es que nuestros yacimientos y la faja petrolífera del Orinoco, en la gran reserva que tenemos, estaríamos hablando de petróleo pesado y extrapesado. Estamos hablando también de un proceso de refinación mucho más complejo, ¿no? Entiendo, cuando hablamos de hidrocarburos. ¿Cuáles serían los países interesados precisamente en adquirir un petróleo como el venezolano? Bueno, los mismos que están comprando hoy, ¿no? O sea, poca gente sabe que en las últimas décadas, las últimas refinerías que se han construido, tanto en China como en India, están diseñadas para procesar el crudo venezolano. Ninguna refinería procesa crudo liviano. Tiene necesariamente que hacer una mezcla con el crudo o mediano o pesado. Pues por eso es que el hecho de que Venezuela tenga la reserva más grande del mundo de crudo pesado le da una preponderancia en el mercado energético por lo que queda de este siglo. Y eso va a seguir siendo así. No hay nada que sustituya el combustible de aviación hasta ahora, pues. Y no hay nada que sustituya el fuel oil y el combustible para los barcos. El 90% del comercio del mundo se mueve en barco. De manera que eso va a seguir por el resto de este siglo y eso sigue siendo importante para Venezuela. Va a haber un cambio importante en la matriz energética en el 2050, pero el petróleo va a seguir teniendo una importancia capital en el momento de desarrollar la energía y el apalancar el aparato económico del mundo. Decía esta semana, precisamente en el desarrollo de la Expo Feria Niñas y Niños Producen 2025, que se realiza en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Decía el viceministro de Refinación del Ministerio de Hidrocarburos, hablamos de Carlos Eduardo Canelón, que él precisaba que los subproductos de la petroquímica venezolana están siendo exportados. Hablaba de la calidad de asfalto venezolano y que es apetecible en otros mercados. También hablaba de cómo se conjugaban precisamente la petroquímica con el tema de los fertilizantes y el sector turístico, ¿no? Y esto me lleva a preguntarle, diputado, ¿cuál es el plan de acción que evalúan desde la Comisión de Hidrocarburos para atender precisamente esta circunstancia que atraviesa la empresa petrolera venezolana? Bueno, la Comisión realmente no tiene esa competencia, ¿no? La Comisión tiene una competencia más de legislación y de acompañamiento, ¿no? Y por supuesto de Contraloría. Nosotros lo que hacemos es sugerir, proponer en función de la experiencia y del know-how que hay en la Comisión. Pues la Comisión tiene un cuerpo técnico muy importante, pues, que lo dirige el doctor Francisco Rodríguez, ¿no? Que tiene un doctorado y un personal muy calificado allí. Pero fundamentalmente es una responsabilidad del Ejecutivo y de Petróleos de Venezuela afrontar esa crisis. Nosotros, sugerimos y proponemos y damos algunas luces. Por ejemplo, en la crisis financiera a la cual estamos sometidos producto del bloqueo que nos ha impuesto Estados Unidos, nosotros hemos propuesto monetizar nuestras reservas. Emitir deuda contra el petróleo para tratar de levantar unos 5.000 o 10.000 millones de dólares, que es lo que nos hace falta para que Petróleos de Venezuela rompa la meta que le ha puesto el presidente y pasemos a estar buscando los 2 millones de barriles. Hay un modelo de negocio que es de participación productiva con las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, que va a seguir produciendo petróleo en la faja y en la cuenca del lago de Maracaibo, y ese es el esfuerzo que está haciendo fundamentalmente el país en relación a darle participación a las empresas que están afiliadas en la Cámara Petrolera, a las empresas que están en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y que están en Petropimi, y a los miles de empresarios
extranjeros que han llegado, que han pasado por el Centro Internacional de Inversiones Productivas y que tienen interés en participar en el negocio petrolero, porque en Venezuela sigue siendo un negocio altamente rentable. Producir un barril de petróleo en Venezuela está cerca de los 12, 16 dólares el barril y en Estados Unidos está en los 50, 60 dólares. Ya vamos a conversar precisamente de cuánto es el valor promedio de la producción de barril en Venezuela. Conversamos con William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional y miembro además de la Comisión de Hidrocarburos. Esto es Punto de Vista, volvemos en segundos. Bien, estamos de vuelta, esto es Puntos de Vista. Hoy conversamos con William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional y además miembro de la Comisión de Hidrocarburos. Hoy, bueno, tanta información que corresponde a este sector muy específico, sobre todo que impacta directamente en el área económica. Pero hace unos días, diputado, pudimos estar junto a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, donde ella en una rueda de prensa aseguró, además informó, que se orquestó un plan desde la República Cooperativa de Guyana junto con la directiva de la ExxonMobil para, bueno, tomar parte de la fachada atlántica venezolana, estar en ese espacio que está sin delimitar, es importante entender esto, que está sin delimitar, y comenzar una fase de exploración de petróleo por parte de la ExxonMobil. A juicio particular, ¿no?, de William Rodríguez y además entendiendo la experticia que tiene usted en el área petrolera, ¿cómo se puede leer esto? Bueno, hay que revisar las grandes operaciones económicas que se dieron el año pasado. La ExxonMobil compró la empresa Pioneer en 65 mil millones de dólares, una empresa especializada en la cuenca de Texas sobre el fracking. Y Chevron no se quedó atrás. Chevron compró la empresa Hess en 55 mil millones de dólares. Ahora, la empresa Hess es dueña del 30% del consorcio con ExxonMobil que se están robando nuestro crudo en la fachada atlántica en nuestro Esequibo. Y el conflicto fundamentalmente entre la ExxonMobil y Chevron tiene que ver con esa compra. ExxonMobil ha demandado el derecho preferencial para la compra de Hess para evitar que la compre Chevron. Y bueno, eso está en los tribunales norteamericanos. Y fundamentalmente esa es la razón económica por la cual se ve afectada Chevron en Venezuela. La ExxonMobil tiene más peso en el gobierno de Trump que Chevron. Pero es una razón de una guerra económica que tienen esas dos empresas por el control y el monopolio de la explotación petrolera en el mundo. Ahora, diputado, entendiendo este contexto... Y esa denuncia que hace la vicepresidenta es muy importante que la tengamos en cuenta porque está demostrado documentalmente que efectivamente la ExxonMobil movió sus piezas en el gobierno de Trump para afectar la licencia que tenía Chevron en Venezuela. Y además de eso, decía la vicepresidenta ejecutiva de la República que el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, junto a la ExxonMobil, bueno, esta última había hecho un lobby gigantesco de cara a tomar una decisión en la Corte Internacional de Justicia con el caso abierto precisamente que no se ha delimitado el territorio de nuestra Guayana Esequiba. Pero más allá de eso, entendiendo este contexto, ¿no?, que además es sumamente interesante para comprender la movida petrolera que impacta directamente en la economía, diputado, en su criterio, ¿cuál sería pues la decisión que debería adelantar, ¿no?, el gobierno nacional de cara a solventar el tema de la extracción, la exploración, específicamente en esa área? Porque hemos escuchado especialistas que dicen, por ejemplo, que como es un área sin delimitar, deberían tener presencia ambos países. Esto también lo ha dicho el ministro de la Defensa, que la fachada atlántica también debería pues tener presencia militar venezolana, y de hecho es así. Hay buques que están en el área limítrofe de esta zona de reclamación. Pero le reformulo la pregunta. ¿Cuál sería, a su criterio, pues la decisión más acertada de cara a ir solventando esta situación en el ámbito de hidrocarburos, entendiendo la necesidad justo ahora del contexto venezolano, ¿no?, por solventar la ida de Chevron? No, bueno, la situación
en nuestra fachada atlántica es una situación compleja, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Bueno. Venezuela ha ejercido soberanía en esa fachada. Recordemos que en años atrás nuestra armada detuvo barcos de la ExxonMobil en esa fachada y fueron llevados a Margarita, retenidos, ¿no? Actualmente hay una situación compleja porque, bueno, la ExxonMobil está sacando cerca de 640.000 barriles día que están robando. Nosotros deberíamos buscar los mecanismos internacionales para paralizar esa operación. El problema está con una corte que recibió 16, 18 millones de dólares para aceptar la demanda que introdujo el gobierno de Guyana, que es fundamentalmente reconocer un robo, que es reconocer un despojo, que quedó atrás cuando firmaron el acuerdo de Ginebra, cuando aceptaron tanto el gobierno inglés como la naciente gobierno de Guyana y suscribieron el acuerdo de París, en donde sencillamente queda claro de que nosotros no aceptamos el despojo y que acordamos resolver de manera conjunta y de mutuo beneficio las partes esta controversia territorial. Fíjate tú, creo que nosotros debemos hacer una campaña muy fuerte en la población de Guyana, porque lo que está haciendo la ExxonMobil es prácticamente saquear, no solamente robarle a Venezuela, sino robarle al pueblo guyanés. La ExxonMobil paga el 2% de impuestos sobre la explotación petrolera. Recordemos lo que pasó aquí con las empresas que tenían los convenios operativos. Fundamentalmente pagaban el 1% de regalías. Es una política de las transnacionales en el mundo sacar los recursos de cualquier país y pagarle una miseria como es el 1%. Y eso cambió con Hugo Chávez. Bueno, los obligamos a pagar el 33% de regalía, el 50% de impuestos sobre la renta, entre otros impuestos. De manera que ahí hay que decirle al pueblo guyanés, mira, les conviene más que sea Venezuela la que opere esa explotación petrolera porque va a haber muchos más ingresos para resolver los problemas que tiene una población que está abandonada, que está sin infraestructura, que está siendo prácticamente olvidada en la ejecución presupuestaria de una nación que está recibiendo migajas de la ExxonMobil y que se ha convertido en una oficina. El gobierno de Guyana es una oficina más de la ExxonMobil. Venezuela tenía una posición muy firme de no reconocer la injerencia de la Corte Internacional de Justicia en ese ámbito donde hay un acuerdo suscrito en las Naciones Unidas para delimitar de forma pacífica y de mutuo beneficio las partes. Por último, diputado, no quiero perder la oportunidad. Nosotros tenemos todo el derecho de poner un buque a explotar esos recursos y tenemos todo el derecho de ingresar a nuestro territorio y producir petróleo en eso. Pero eso es una decisión del alto gobierno. Por cierto que mi tesis en la Maestría de Seguridad de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas es precisamente una estrategia no convencional de migración para la explotación petrolera en ese territorio. Diputado, por último y de forma muy puntual, usted hablaba de que el presidente ha fijado una meta para la empresa PDVSA. En ese estatus, ¿cuál es el número que se maneja justo ahora de producción de petróleo a escala nacional? ¿Estamos cerca de la meta que ha dicho el presidente? Yo creo que vamos bien, pero hay que subir aproximadamente unos 50.000 barriles en cada mes que nos quedan en estos 10 meses para alcanzar la meta que ha fijado el presidente, y en la comisión tenemos fe y confianza de que todo el equipo técnico de Petróleos de Venezuela y la ministra y vicepresidenta Delcy Rodríguez están fajados para honrar y cumplir esa meta. Qué bueno. Enhorabuena, que se logre. Felicidades. Gracias al diputado William Rodríguez, quien es también miembro de la Comisión de Hidrocarburos. Nos acompañó durante esta mañana para hablar, quiero decir, precisamente del tema y las repercusiones que deja la salida de las operaciones petroleras de Chevron en Venezuela. Es parte de la información que compartimos con ustedes. Como siempre, la invitación es a que continúe con nuestra programación regular. Hasta la próxima.